Hola, bienvenidos a The Beatles for No One y vamos a hablar de algo que nos sorprende mucho a los que somos fanáticos de los Beatles. Vamos a hablar de las hijas que alguna vez estuvieron con John y Paul. Me refiero a Kyoko y a Heather Louise McCartney. No le cambies, quédate en The Beatles for No One. Comenzamos. ¿Sabías que en marzo de 1963 Yoko Ono tuvo una hija antes de conocer a John Lennon? Pues así es, se llama Kyoko Chan Cox, hija del cineasta Anthony Cox. Así es. Antes de esto, Yoko Ono había estado casada con anteriormente con Toshi Izanagi, pero no funcionó este matrimonio. Después conoció al cineasta Anthony Cox, quien tuvieron a Yoko. En 1966, Yoko Ono conoce a John Lennon en una galería. Así es. Ahí, en ese momento, la relación era muy tensa con Anthony Cox y Yoko Ono. Y ya para 1969, Yoko formaliza su relación con John Lennon. En breve momento, Lennon se hace cargo de Kyoko y obviamente le compraba regalos, lo relacionaba mucho con Julian, su primer hijo, con Cynthia Powell. Pero ¿qué creen? Involuntariamente Yoko Ono deja ver a Kyoko por más de 20 años. Así es. ¿Por qué? La situación es muy sencilla. En primer lugar, Yoko perdió la custodia de la niña y se hizo cargo del señor Anthony Cox, el padre de Kyoko, como hemos estado hablando, en la cual la niña también se fue hacia su padre porque le asustaba y le fastidiaba la atención de la prensa que le hacían, que estaba encima de su mamá y su padrastro John Lennon. John quería adoptar a la niña, una cosa así, algo como Paul con Heather Louise McCartney, que ahorita vamos a hablar de ella, y la cual Kyoko se fue con su papá. En ese tiempo, Kyoko estuvo en clases de arte, pero el padre de el señor Anthony Cox, más bien, la rebautizó como Rosemary, en una religión que se llama Viviendo el Mundo. Así es. Pasaron 20 años cuando hubo un contacto entre Kyoko y Yoko por medio de una carta. Antes, Yoko le había escrito a su hija que ella respetaba toda decisión de su hija si no la quería ver, pero en caso de que tuviera contacto con ella, estaba Yoko a su disposición. Así es. Entonces, cuando se casa Kyoko y tuvo su primera hija llamada Emi, el esposo de Kyoko le dijo que era necesario que la pequeña conociera a su abuelita. Entonces Yoko Ono les dijo a sus abogados que una parte de su fortuna fuera destinada a su nieta. Esto desgraciadamente ya había pasado el asesinato de John, cuando se reencontraron Kyoko y Yoko. Así es. Entonces no la había visto durante 20 años. ¿Qué les parece? Esta cápsula es más que nada para los nuevos Beatlemanáticos que se están adentrando al mundo del Cuarteto Liverpool. Continuamos. Suscríbete, comparte y regálanos un like. Continuamos aquí en The Beatles for No One.
Ahora toca hablar de Heather Louise McCartney. Heather Louise McCartney, hija de Linda Eastman y su padre biológico Joseph Melville Sr., en lo que fue el primer matrimonio de Linda. Heather nació en Tucson, Arizona, el 31 de diciembre de 1962. Va a cumplir 61 años Heather, ahora este 31 de diciembre. Como vemos a esta pequeña, es una pequeña muy extrovertida, muy inquieta. Lo vemos en las escenas de Get Back, Let It Be, más bien las de Get Back, porque en Let It Be se ve muy poco la niña, pero en la película de Get Back se ve quien interactúa con los muchachos, con John, Paul, George y Ringo, y es una niña muy intrépida. De hecho se ve jugando con Ringo, se ve interactuando con John, con el micrófono, hasta imita Yoko, como hacía esos ruidos Yoko para poder interactuar. Ya ven que Yoko cuando cantaba pues gritaba y la niña la imitaba en este caso. Pero bueno, en lo que fue creciendo Heather, estuvo a cuidado de sus hermanas Stella y Mary McCartney en la granja en Escocia de Paul. De hecho, la vemos ahí en las escenas, en los videos de Paul McCartney ya cuando solista, cuando Paul hace sus giras ya con Wings. Vemos a Heather ya una jovencita, un poco más grande, con una niña de 14, más o menos de 14 años, en la cual acompañaba a sus papás a sus papás en la gira, porque pues, obviamente Linda era parte del grupo Wings, era la tecladista. Bueno, en este caso ya Paul ya la había adoptado y le había dado su apellido desde que Paul y Linda se casaron en 1969. Ahí registraron a la niña y le dieron el apellido de McCartney. Así es. Pero ¿qué creen? Ya en los 80s, ya Heather ya se alejó de todas, de todo lo que es a nivel público, de la prensa. Ya se había desintegrado el grupo de Wings y solamente salía Paul y Linda. Ya no salían los hijos de Paul. De hecho, ya había nacido el hijo varón de Paul McCartney, James, y ya no salían los hijos de los McCartney. De hecho, obviamente estos últimos años nos preguntamos qué se hizo Heather McCartney, la niña divertida de la película de Get Back. Formó parte del elenco, para mí es parte del elenco, es una esencia que le dio chispa a esa película, porque en ese entonces el cuarteto estaba pasando por situaciones muy tensas y llevar invitados era una relación ya un poco más relajada, pero por eso nos dimos la tarea de investigar. Pues bueno, Heather McCartney regresó con su papá Joseph, así es, en Tucson. Allí estudió ya de poco más adulta, estudió impresión en blanco y negro, siguió los pasos de su madre siendo fotógrafa. De hecho, estudió cerámica en Londres, fue la mejor diseñadora en cerámica, y también estudió un poco en México. Así es, estudió el origen de las tribus mexicanas. Aquí estuvo Heather McCartney, Heather Louise McCartney, para no confundir con la anterior esposa de Paul, porque hay muchos fans que no la pueden ver. Pero bueno, esa es otra historia. Y se dice que Heather Louise McCartney, en una nota comentan que se sometió a una clínica por problemas de depresión. ¿Será cierto? ¿Será un rumor? No sabemos realmente, pero eso se dice. Como habíamos comentado, había convivido con su papá Joseph Sr. hasta que falleció en Tucson, Arizona.
estuvo en varios lados, estuvo en Phoenix, estuvo en Londres, estuvo en varios lados llevando sus productos de cerámica, que les llamó Diseños McCartney o Design McCartney, que ahí estuvo llevando todos sus productos. A eso se dedica, que tenemos como conocimiento vender en línea. Pero ella se alejó de todo medio de comunicación, de todo lo que viene siendo los reflectores hacia la fama, a diferencia de sus hermanas Mary y Stella, y por qué no también a Jens. Tiene otra hermana por ahí, Heather Louise McCartney, que viene siendo la hija más pequeña de Paul McCartney, que tuvo con Heather Mills. Nos referimos a Beatriz, pero realmente no se ha sobresalido como esta Stella o como Mary, que Stella es diseñadora de ropa, de línea de ropa, y es reconocida, es una diseñadora reconocida en el mundo de la fama. Mary, en cambio, también siguió la línea de la fotografía y de cocina vegetariana, al igual que su mamá Linda. Por lo pronto, esto es lo que sabemos de las dos hijas de John y Paul, Kyoko y Heather. Esperamos tus comentarios, que nos des like, que nos compartas y que nos sigas también en Spotify como The Beatles for No One Podcast. También ahí tenemos cápsulas, que estas cápsulas también vayan a Spotify. También síguenos en Facebook como The Beatles for No One y esperamos tus comentarios. Mi nombre es Leonardo Zamora. Que pases un excelente día.